Rusia asegura haber interceptado hace unos momentos un ataque lanzado por Ucrania contra Moscú. Las autoridades rusas ya confirmaron este jueves que han derribado un dron ucraniano que se dirigía precisamente hacia la capital de Moscú. Este incidente sucede justo en medio de la cumbre de la OTAN y en medio de una guerra que se desató precisamente desde el 2022 y cada vez vemos cómo va cobrando un nuevo nivel de escalada. Esto ya ha sido, de hecho, calificado por Moscú como un intento de ataque terrorista. Las defensas aéreas rusas lograron repeler este ataque debido a los protocolos de seguridad que fueron activados, según ha informado el Kremlin, en el distrito urbano de Stupino, sin causar víctimas ni daños importantes para el lado ruso. Este evento ya está poniendo de relieve una cuestión muy importante que es la que nos trae a la reflexión del día. ¿Cómo ha logrado Rusia neutralizar estos ataques con drones occidentales? Al final del día son drones de la OTAN operados desde territorio ucraniano. ¿Qué implicaciones tiene esto para el conflicto en curso? Y recordemos algo muy importante. Ucrania al final del día es el laboratorio de la OTAN. Y lo que sucede aquí es un aprendizaje para Occidente de cuáles de sus armas son efectivas y cuáles no. Y parece que la OTAN ya tiene un plan para intentar neutralizar las defensas rusas en contra de los drones occidentales. Y esto va a tener una repercusión, una estrategia de drones así y una, digamos, contrainteligencia ante lo que se está viendo hoy que sucedió. Porque todo esto nos debe de hacer reflexionar sobre el análisis de lo que Ucrania va a recibir en los próximos días, probablemente, que ya está entre varios analistas como un sistema que estaría diseñado desde la OTAN, desde Washington, para quebrar las defensas rusas. Y cuando esa barrera, cuando esos protocolos de defensa ruso en alerta logren quebrarse, si esto llega a suceder, se pondría el conflicto en un grave riesgo de ataques, ahí sí, terroristas, en zonas altamente, densamente pobladas, como lo fue hoy, por ejemplo, este intento en Moscú. Y esto, al no ser zonas militares necesariamente, lo que provocaría sería una escalada a otra dimensión, porque la respuesta iba a ser letal. Esta capacidad que tiene hoy Rusia para desviar, digamos, después de que activa los protocolos de alerta con los que logra desactivar estos drones occidentales, es un avance significativo. ¿Cómo lo hace? Durante la madrugada de ayer se informa, según estas fuentes, que hubo un dron occidental derribado en Moscú operado por Ucrania. Otros 4 drones más de este tipo, drones militares de grado militar, fueron interceptados en las regiones también de Bryansk, de Tambov y de Tula. Esto ya nos está mostrando pues que Rusia, al activar estos protocolos de alerta, ha logrado mejorar muchísimo sus defensas antiaéreas y sus sistemas de guerra electrónica para contrarrestar los drones militares que salen desde suelo ucraniano. Estos sistemas ya están demostrando ser muy eficaces para proteger áreas estratégicas del territorio ruso y minimizar los daños. Al buscar información relacionada con esto, me encontré con varias notas del año pasado, que si recuerdan las comentamos aquí, de cómo Ucrania atacaba a Moscú en esos momentos con éxito con drones. Incluso en su momento pasamos aquí los videos el año pasado de ataques a edificios departamentales, a zonas muy cerca incluso del Kremlin. Y eso prendía las alertas porque si bien la zona del Kremlin parecía blindada, el resto de las áreas de la periferia no. Ahora ya la situación mejoró al parecer. Y por el otro bando tenemos a las fuerzas ucranianas que ya están enfrentando problemas graves, problemas técnicos. Uno de sus principales proveedores de servicio de Internet para poder operar estos drones militares es Starlink, de Elon Musk. Los soldados ucranianos ya están empezando a quejarse mucho de esto porque están reportando interrupciones, disminuciones en la velocidad de la conexión y todo esto afecta directamente el control y la eficacia de sus drones. Incluso, no sé si tú te acuerdas, Alba, que el año pasado, porque a mí siempre me ha dado la impresión de que Elon Musk tiene
tiene su corazoncito con Rusia porque ya lo apretaron, ¿te acuerdas el año pasado en Washington cuando no dejaba a Ucrania utilizar su sistema Starlink para operar precisamente estos drones? Sí, lo apagó 1 hora. De hecho, eso fue un escándalo muy fuerte. Lo mandaron llamar. Hay varias notas que obvio, por supuesto, dejaron de circular, pero lo mandaron llamar porque no les pareció en el gobierno que apagara su sistema Starlink para que Ucrania no se pudiera vincular y usar toda la tecnología de él. Entonces, él lo apagó durante un tiempo y eso, pues, por supuesto, molestó muchísimo a Estados Unidos. Pero también después de eso se había anunciado que Elon Musk había obtenido un contrato de defensa en el Pentágono importantísimo. Y pues tiene ahí una cuestión entre la espada y la pared porque al final es un empresario. Pero ese momento a mí me llamó mucho la atención porque parecía como que Elon Musk no estaba muy de acuerdo con que Ucrania utilizara su servicio de Starlink. Y curiosamente hoy los soldados ucranianos tienen esta queja de que el servicio que les proporciona la empresa de Elon Musk ha sido crucial para las operaciones militares de Ucrania después de que cambió de parecer cuando lo llamaron precisamente por esto. A partir de ahí comenzaron a compartir imágenes en tiempo real por estos satélites. Gracias a eso, Ucrania comenzó a coordinar sus movimientos en las zonas de conflicto, pero ahora ya hay quejas de que el internet se alenta, se les cae el sistema, no pueden operar con eficacia por la agilidad de los datos, los drones ucranianos. Y la pregunta que surge es, ¿puede Ucrania, con algún plan de la OTAN, burlar estas defensas rusas de los protocolos de alerta que tienen y atacar zonas tan importantes como Moscú? Que además, hay que aclararlo, Moscú no es una zona residencial. Vendría siendo pues el equivalente de lo que vimos en Kiev hace unas semanas. Un ataque a alguna zona militar, llámese el Kremlin, por ejemplo, que pues es como si alguien dijera que atacaría el Pentágono. Son áreas sumamente protegidas porque son potencias mundiales y en materia militar también. ¿Podría Ucrania encontrar la forma de hacerlo? Pues miren, al parecer el Pentágono ya tiene un plan para probar. Como les decía yo hace un momento, al final Ucrania es el laboratorio occidental de guerras. Pues parece que podría estar a punto Ucrania de recibir un sistema que quiere desafiar a los sistemas de protocolos de alerta ruso. Este pequeño dispositivo se instala a los drones y es suministrado, déjenme mostrárselos, es ese aparatito que ven ustedes ahí. Lo desarrolla una empresa estadounidense que se llama Auterion Ltd. Y es un sistema de control para drones que se llama Skynet S. Este sistema lo que hace es que tiene un grado de automatización y utiliza la inteligencia artificial para mejorar la precisión y la eficacia de los ataques con los drones. Lo que hace al instalarle este, digamos, microchip es que le permite a los drones de grado militar que operen de manera más autónoma sin importar el problema que tienen con el satélite, con Starlink, por ejemplo, en estos momentos, porque lo que hace es reducir la dependencia del operador, aun cuando se corten comunicaciones, y eso minimiza el riesgo de errores humanos. Entonces, ¿cómo funciona realmente este nuevo sistema Skynet S que la OTAN, a través de Washington, podría proporcionarle próximamente a Ucrania? Pues imagínense un dron convencional, bueno, de grado militar, pero también puede ser un dron convencional porque Ucrania los usa con fines militares, que requeriría que algún operador humano lo controle en todo momento, desde que despega hasta que impacte. Eso es lo que sucede usualmente. Y eso, por supuesto, implica muchos riesgos. Por ejemplo, si se corta la comunicación con el operador, si el internet falla, si Rusia activa sus protocolos de alerta, como lo hizo precisamente en este último ataque, pues eso bota la señal del dron y entonces pierde el control el operador y el objetivo se cae. Cualquier error humano de comunicación, fatiga, falta de visibilidad, un fallo en la misión, pues hace que la misión fracase. Y aquí es precisamente donde entra en juego este dispositivo estadounidense que se llama Skynet S, que es un chip que combina tanto el hardware como el software y es el corazón del sistema de una pequeña computadora que ya tiene instalada, que se monta sobre el dron
y esa computadora, que tiene un software muy avanzado de inteligencia artificial, pues le permitiría tomar decisiones en tiempo real. Utiliza la misma cámara del dron para identificar y rastrear el objetivo que se le programó, y todo sin necesidad de intervención constante del operador. Una vez que lo mandan a su misión, la inteligencia artificial sabe encontrar ese objetivo final y ya nadie lo para. Entonces, se le asigna este objetivo militar, vuela hasta él, ajusta, cambia de dirección y finalmente estalla. Bueno, este nivel de autonomía es posible gracias a los avances de la inteligencia artificial. Es un sistema que analiza las imágenes, tiene esa capacidad de hacerlo, los identifica y explota. Los famosos drones kamikaze, pero también esto tiene una pregunta crucial. ¿Puede este sistema burlar realmente a las defensas rusas? La respuesta pues no va a ser tan sencilla, porque las defensas antiaéreas rusas, incluyendo sus sistemas de guerra electrónica, son altamente sofisticadas, pero lo que dicen fuentes del Pentágono es que este pequeño dispositivo podría lograr eso. La cuestión es, supongamos que el Skynet S realmente le diera a Ucrania esa ventaja para lograrlo. La verdadera pregunta sería, ¿qué sigue después? Si Ucrania lograra con efectividad lanzar un ataque con drones, por ejemplo, a una zona residencial en Moscú, y impactar en el blanco, ¿cuál sería la respuesta de Rusia después de eso? Sería una escalada en el conflicto. Si Ucrania comienza a usar esos drones avanzados con fines para atacar, por ejemplo, zonas civiles, eso va a provocar seguramente que Rusia intensifique sus propias defensas, pero además haga ataques masivos. Va a forzar una carrera armamentista, pero también una represión terrible en contra de esos ataques si llegaran a tener éxito. Entonces, la verdadera preocupación es que se iba a abrir la caja de Pandora. Se iba a abrir también la posibilidad de que Ucrania pudiera lanzar ataques a los que Rusia califica como terroristas en zonas densamente pobladas. Ya hemos visto mucho de esto. Y es una posibilidad que se abriría, pero que también marcaría el inicio de una nueva era en este conflicto, en donde, más allá de si Rusia y Ucrania, no debemos de olvidar quién le podría proporcionar eso en un principio, que es si la OTAN realmente, si Washington otorga estos dispositivos, los Skynet S, y realmente resultaran ser efectivos, ¿hasta dónde sería responsable de escalar este conflicto? Porque no hablamos de una cuestión militar, sino de ataques civiles. Sí, ese es el pequeño detalle, porque como dice nuestro amigo aquí, Miguel Ángel Saldarriaga Gómez, pero Rusia sí puede atacar y Ucrania no, tiene que tirarle con todo. Sí, claro, en la guerra, como muchos dicen, en la guerra solo se vale, todo se vale en el campo de batalla, no contra objetivos civiles. Cuando recuerdan pues la nota del hospital que acaba de pasar, se ha acordonado la zona. No se sabe de qué bando fue supuestamente el misil que golpeó el hospital. Por supuesto, Ucrania dice que es un misil ruso. Rusia dice que no, que es un misil, que son pedazos de un misil que utilizó Ucrania para tratar de detener el misil Kinzhal que ellos enviaron. Si hubiese sido, como nosotros dijimos aquí, si hubiese sido un Kinzhal, el hospital no queda en pie. Había daños muy notorios y mucha gente herida. Un cráter. Exacto. No estaríamos hablando de muchísimas víctimas mortales porque los misiles Kinzhal son muy poderosos. Entonces solo vimos mucha sí destrucción, pero no el cráter que dejan los misiles Kinzhales. Entonces lo que vemos es que Ucrania puso en un zoológico objetivos militares cerca de la población civil, que se supone que sistema de defensa aérea que no tuvo que poner ahí. Exactamente. Entonces se supone que donde esté en la población civil no se hacen este tipo de cosas, porque entonces se catalogan como atentados terroristas. Dentro de los objetivos militares, bases militares, en donde estén congregados los militares, ahí sí, dense con todo porque son objetivos militares. Y fíjate, Alba, déjame agregar una cosa, porque yo creo que también el dense con todo, ni Dios lo quiera. Porque esta lógica de, pues, Ucrania tiene derecho a defenderse, que le den con todo. Y si la respuesta rusa es, pues yo también le doy con todo lo que tengo,
lo borra del mapa. Pues sí. No iba a quedar, pero iba a quedar convertido eso en un gran lago. Ajá, no, a lo que me refiero con dense con todo es que se valen los ataques. Sí. Ahí sí, o sea, atáquense, tírense, sí, porque son objetivos para ambos bandos, tanto para el bando ucraniano es objetivo militar, el bando ruso. Pero ha habido, digamos, cierto, pues no decoro, ¿verdad? Pero cierto límite. En Kharkov, por ejemplo, en estas zonas del Donetsk, en Gerson, en donde están los combatientes, ahí es donde se están desarrollando las principales zonas de guerra. No hemos visto una escalada porque, mira, va progresando a como va pidiendo. Por ejemplo, en un principio no veíamos que Ucrania usara las S-500. Escaló el conflicto y se introdujo el uso de las S-500, de las FAB-500, perdón. Utiliza Rusia las FAB-500, escala el conflicto y ahora Rusia comienza a usar las FAB-3000. Lo mismo con los Iskander, con los Kinzhal. Pero nos queda una larga lista de armamentos que ni quiera Dios que se usen. Claro, y salieron las notas de que obviamente Ucrania ha usado mucha tecnología que le ha proporcionado la OTAN, entre ellos los ATACMS. Sí. Bueno, pues Rusia ya tuvo acceso a uno de estos misiles que supuestamente no explotó y lo pudieron abrir y ya saben cómo están hechos y ya están preparando. Bueno, yo creo que ya la prepararon porque ya salieron a dar la nota. Entonces, cuando salen a dar la nota es porque no van a decir lo que van a hacer, sino lo que ya hicieron. Ya saben cómo pararlos o cómo tratar de esquivar este tipo de misiles que eran sumamente poderosos contra ellos. Entonces, ya saben cómo funcionan y cómo están hechos y ellos pueden hacer algo similar o mejorar su prototipo y cómo hacerlo. Pero no es el único armamento que ellos ya han descubierto cómo funciona. Hay más armas que eran como que las de alta gama de la OTAN que han tenido ellos la oportunidad, por así decirlo. ¿Cómo ha llegado ese armamento intacto? No nos preguntemos. Yo creo que ya todos sabemos, pero ha llegado ese armamento intacto con los ingenieros y con los químicos rusos que han abierto el armamento y ya saben cómo funcionan muchas de las tecnologías de punta que la OTAN le está enviando a Ucrania. Del lado ucraniano está pasando lo mismo, muy probablemente sí, solo que no lo han dicho. Rusia sí ha salido a decirlo. Probablemente la OTAN también ya tiene conocimiento cómo están preparadas muchísimas de la tecnología o de las bombas que está utilizando Rusia. Solo que pues no han salido a decirlo, no sabemos. Pero Rusia sí ha aprovechado cada oportunidad que ha podido para decir, ya no tenemos ningún secreto con las famosas ATACMS, ya sabemos cómo funcionan. Y también otro armamento que era como la joya de la corona de la OTAN, de sus mejores tecnologías, ya saben cómo funciona. No, y mira, Alba, la cuestión no es que sepan cómo funcionan y que en base a saber cómo funcionan hagan un diseño de cómo frenar eso. Ya saben cómo frenarlo. ¿Sabes realmente para qué las estarían investigando y diseccionando? Chécate esta nota, que es bien interesante. Hace 2 días, Alba, ¿cuándo agarraron este ATACMS y lo empezaron a diseccionar? Hace como 4 días, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta nota es de hace 2 días. Ahora la Federación de Rusia puede utilizar propiedad intelectual extranjera para crear armas. ¿Qué te quiero decir con eso? Ahora que ya tiene el croquis de cómo se hacen los ATACMS, si pudieras decirnos, Alba, investigar cuánto cuesta un ATACMS, y ahorita te digo cuál es el plan de Rusia, muy seguramente. Según el decreto del presidente ruso Vladimir Putin, ahora en la Federación de Rusia, es lo que dice esta nota, permítanme leerles el contexto, ahorita les digo cuál creo yo que es el verdadero plan de Rusia. Según el decreto del presidente ruso Vladimir Putin, ahora en la Federación de Rusia es posible utilizar libremente la propiedad intelectual extranjera para la creación de armas. El nuevo documento introdujo cambios en el reglamento sobre el diseñador general para la creación de armas, así como equipos militares especiales adaptados en 2015. Este decreto fue publicado en el sitio web de información jurídica de Rusia. Ahora los desarrolladores rusos de productos de defensa pueden utilizar propiedad intelectual extranjera en su trabajo sin contactar a los titulares de los derechos de autor, como se indica en el documento, y ahora pueden presentar en la forma prescrita propuestas sobre la necesidad de utilizar los resultados de actividad intelectual. Moraleja, conclusión, Alba. Agarraron un ATACMS completito.
Nada más el ATAM. Ya encontré el armamento que no lo había mencionado porque no tenía yo el nombre, puedo no equivocarse, entonces ya lo encontré. Lo pueden encontrar en Prensa Latina. La nota es: militares rusos, es del martes 9 de julio, militares rusos estudian elementos de misiles Storm Shadow derribados. Esa es la nota que les decía del armamento. Y la de los ATACMS la pueden encontrar en La Razón Internacional. La nota también es, esa creo que es del viernes de la semana pasada, si no mal recuerdo. Y dice: Rusia disecciona un misil estadounidense, el ATACMS, que el Pentágono envió a Ucrania. El coste de cada misil de estos es aproximadamente de 1.5 millones de dólares. 1.5 millones. No es baratito, es... Bueno, para la guerra... Estamos hablando de otro tipo de cifras mucho mayores, pero 1.5 millones es algo costoso en armamento. Claro, Alba, nada más déjame decirte, 1.5 millones le cuesta al creador de esta propiedad intelectual venderlo, porque eso no es lo que cuesta, Alba. Hace poco... ¿Cuánto cuesta realmente un bolso Chanel? Tú me decías hace unos días, ¿no? Dior. El verdadero costo del lujo, de las marcas de lujo, es una investigación que traen algunos medios de la India, principalmente. Un bolso Dior muy, muy famoso, que está muy de moda, que cuesta $2,700. Creo que es uno pequeño, porque se manejan cifras mucho más grandes. $2,700 estadounidenses. El coste real de ese bolso para la marca es de solo $57. Eso es lo que le cuesta a Dior producir ese bolso, $57. Ahora pregúntame, Alba. Porque utiliza mano de obra de India. Entonces, en India hicieron la investigación y descubrieron que solo cuesta $57 estadounidenses un bolso que la marca Dior vende en $2,700. Bueno, ahora... Negociazo. La misma cosa con Lockheed Martin. ¿Cuánto crees tú del 1.5 millones que Lockheed Martin, la compañía estadounidense, le vende al Pentágono cada ATACMS? Lockheed Martin se lo vende en 1.5 millones. ¿Cuánto crees tú que le cueste realmente a Lockheed Martin hacerlo? No lo vamos a saber porque son cuestiones de seguridad. Pero ahora déjame preguntarte algo. Claro, Lockheed Martin paga 120 la hora. Lockheed Martin está pagando impuestos, pagando una propiedad en un suelo estadounidense en dólares, viviendo y gastando en dólares y teniendo un amplio margen de ganancia por su propiedad intelectual. Bueno, ahora que Rusia ya sabe cómo hacer estos ATACMS, ahí le manda los planos a su compadre Kim Jong-un en Corea del Norte. Claro. Chingatelo. Bueno, perdón por la palabra. Perdón, pero ¿qué crees que le va a decir Putin a Kim Jong-un? Hazte uno de estos, pero en blanco o en negro, ¿no? De colores. De colores. Dame de todos los colores. Sí, ponle ahí Y ese 1.5 millones, ¿sabes en cuánto le va a vender eso fabricado en Corea del Norte? No sé, $50,000. Caro, ponte tú $500,000. Mira, siguiendo la lógica de Stoltenberg en la entrevista, si Rusia lo hiciera costaría 4 veces menos. Entonces, 1.5 a la mitad son 750. A la mitad, sí, 375,000. 375,000 es lo que le costaría a Rusia hacerlo. A Corea del Norte le costaría un cuarto de eso. Exactamente. Entonces empieza a decirle, y sí, le viene quedando como en unos 80,000. Mira, es muy bueno para hacer negocio. $80,000. Es más, mira, Kim Jong-un, no nos vamos a pelear, te lo voy a pagar en $100,000. ¿Ustedes creen que eso no va a pasar? ¿O por qué creemos que sacaron precisamente esta ley de propiedad intelectual extranjera que se está anunciando apenas hace 2 días después de que capturaran los planos y diseccionaran los planos de cómo hacer armamento occidental? Es la prioridad, Alba. Y entonces, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y vas a ver pronto ATACMS y Shadow Storm y Patriots y todo ya regresándolos de vuelta, pero ahora a suelo ucraniano. Versión coreana, norcoreana, pero ahí va a estar el Upagán Style, seguramente a todo lo que da, Alba. Vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.